Y vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16, por favor. En San Lucas capítulo 16. Y hoy es el domingo de Ramos, ¿no? Que prácticamente significa absolutamente nada. Significa absolutamente nada en un pueblo religioso, donde ha mezclado su paganismo, su cultura, sus costumbres y quién sabe qué más se ha mezclado. Esta es la semana en Latinoamérica, que es muy especial en Latinoamérica, donde la gente se van de vacaciones, van a las montañas, van a los valles, van a las playas, hacen todo menos honrar al Señor. Yo he reconocido, la verdad es que el Domingo de Ramos y aún la Pascua no tienen ningún significado, y cuando se termina el culto o servicio o la misa, luego comienza la fiesta y la borrachera. Básicamente somos un pueblo religioso y tenemos que reconocer esa realidad, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todos somos así, pero esa es la realidad de la mayor parte. Simplemente es una excusa y le dan gracia que no tienen que trabajar y hacen otras cosas. Pero con eso permíteme, mientras que se vayan ubicando en San Lucas capítulo 16, y a propósito, digo lo que digo, es sobre el Domingo de Ramos y toda esta Semana Santa, es porque lo que tiene la tendencia de dominarnos es, así es, ¿no? Así somos. Y en las últimas 2 semanas, seguidamente, después de la enseñanza, varios de ustedes, y aquí están presentes, me han dicho, es que así es y así somos. Y yo digo, muy interesante, en ese caso, ni entiendo por qué yo llego al púlpito o por qué tú llegas a sentarse en la banca. Porque si así es y así somos, el problema es que así éramos. Cuando yo escucho que así es y así somos, algo me grita de la falta de reconocimiento que así éramos. Si es que hemos nacido de nuevo, luego algo cambió. Y cuando no cambia, hay preguntas grandísimas sobre de quiénes somos realmente, ¿no? En esta lección que hemos estado estudiando, lo han recibido intelectualmente, obviamente, porque todos somos inteligentes, pero en la práctica, en nuestra experiencia, ha sido rechazado. Estas últimas semanas, reuniéndonos con varias personas, uno se da cuenta, wow, ¿estamos hablando de la pared o no? ¿Con qué estamos hablando? Note bien, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16. Oremos. Señor Padre, en esta mañana, ayúdenos, Señor, a acercarnos, Señor, a tu Espíritu, Señor, a la verdad suya, no la verdad nuestra, Señor. Señor, cierra mi boca y que sea la palabra suya que nos hable esta mañana. Abre nuestros corazones a oír la voz suya, no la voz del pastor, pero la voz suya y en su palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a llegar a un punto de un reconocimiento verdadero de tu verdad y donde tenemos que hacer los cambios en nuestras vidas. Es con este propósito, Señor, que nos acercamos a tu palabra esta mañana. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, San Lucas capítulo 16, por favor. Y mi costumbre es siempre regresar a leerlo en su contexto. Note bien, versículo 1 hasta el 13. Y decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban
en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores de su señor, le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que con los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciben en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, y se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, note conmigo que por favor, todavía estamos sobre punto número 1. No hemos salido del kinder todavía, ¿no? Por decirlo así. Y estamos todavía en este punto, y yo creo que se están dando cuenta de que la costumbre de leer la Biblia rápida y no captar todas las sutilezas que están dentro de la palabra y todas sus implicaciones. En la pantalla tú todavía tienes el punto número 1, donde estamos aquí y hemos invertido mucho tiempo en versículo, 11 semanas en versículo 1 y 2. Bueno, hoy llegamos a versículo 3, ¿no? Llegamos al versículo 3 y quiero que lo vea conmigo, por favor, porque el primer punto es, en la parábola misma Jesús dijo 4 cosas acerca del mayordomo injusto. Y estos son 4 puntos salientes global, y dentro hay un montón de subpuntos que estamos clavando. Note que aquí, que quiero que usted vea conmigo, ¿no? El primer punto, ¿no? Es que te habíamos tratado la semana pasada, el punto muy grande, que el problema del mayordomo despilfarrador, ¿no? Y estuvimos hablando de su problema. Hoy llegamos al segundo, número 2. Número 2 que está en la pantalla, ¿no? La perplejidad del mayordomo. La perplejidad del mayordomo. Él tenía un problema y no hallaba la salida. Este es el problema. Ahora, permíteme, con su permiso, de decirle que aquí tú puedes escribir tu nombre. Me encuentro perplejo aquí. Este es mi perplejidad. Si es que somos honestos delante del Señor. Aquí Él no haya que hacer. ¿Te recuerda que comienzo con así es y así somos? Y yo rotundamente, categóricamente, yo rechazo cada vez que ustedes me dicen eso. Lo rechazo, y lo rechazo con una fuerza, una energía y con una reprensión. Porque se supone que si estoy hablando con creyentes, y ahora la pregunta tiene que ser, ¿creyentes en quién? ¿Y creyentes de quién y de qué? Porque todo el mundo son creyentes, ¿no? Aún el diablo es un creyente, ¿no? Aún el diablo cree en Jesús. Los demonios creen en Jesús. Eso está bien claro. Todos somos creyentes. Ahora la pregunta es, ¿de quién y de qué? Precisamente. Y quiero que lo vea conmigo aquí, en este punto que está en la pantalla, la perplejidad del mayordomo, y quiero enfocarme en versículo 3. En versículo 3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Esa es la gran pregunta. ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. Esta pregunta es, ¿qué haré? ¿O qué debo hacer? Si somos enfrentados o tenemos de frente de nosotros la palabra, y la palabra dice A, B, C, D, la respuesta está en A, B, C, D. La tendencia del ser humano es, pero, ¿qué le parece si E, F, G, H, ¿no?
Y el hombre siempre quiere buscar una alternativa. Es el gran pero. Y este hombre se encuentra donde él mismo se condena. Él mismo se condena cuando él dice, ¿qué debo de hacer? ¿Qué haré? Porque una pregunta se supone, yo creo que requiere una respuesta, ¿no? Si tú me haces una pregunta y no te contesto, bueno, soy sordo, muerto o mal educado. ¿Entiendes? Cuando alguien hace una pregunta, demanda una respuesta. El desafío es este. El otro día estaba hablando con un hermano aquí y le dije lo siguiente. Si tú estás en una conversación, una plática con una persona, y hay puntos distintos sobre cualquier sea el tema, no importa. Y típicamente en la retórica se nombra argumentos, ¿no? Ahora, un argumento no quiere decir algo de mal gusto, no quiere decir que es algo feo, simplemente es un argumento. En otras palabras, tú tienes una postulación, tú tienes una posición, un punto de vista, y la otra persona tiene otro punto de vista. Pero cuando tú estás hablando con una persona, y esta es la cosa que nos cuesta a nosotros, y todos nosotros tenemos la capacidad de desarrollar esta habilidad. Cuando tú estás hablando con una persona, ¿okay? Y ellos tienen un punto de vista, una perspectiva muy distinta que la suya, pero te están haciendo una pregunta. Y tú le comienzas a contestar, le comienzas a responder, le comienzas a explicar. Y esa persona rechaza rotundamente lo que tú estás diciendo. ¿Okay? Y eso es muy común. Y donde tú y yo cometemos el error es este. Seguimos martillando, seguimos clavando. Y eso se reduce en 5 segundos en algo personal. Se reduce exclusivamente en sentimientos. Lo que tú tienes que aprender a hacer es notar si la persona es suficiente maduro para oír y recibir otro punto de vista. No es que ellos lo tienen que aceptar, pero si son suficientemente maduros para oír otro punto de vista, otro argumento. Y lo que tú descubres es que la mayor parte no, rechazan inmediatamente. Cuando llega a ese punto, ahí se termina toda la plática, ahí se termina toda la conversación. Porque esto se va a reducir así rápido en sentimientos personales y vamos a discutir. Y ahora todo el propósito de esa conversación cambió radicalmente de lo que era el punto original. Y tú no te das cuenta que tú acabas de causar eso. Usted es la causa. Por no aprender, fíjate bien si la persona es capaz, maduro, para oír otro punto de vista. ¿Comprende lo que estoy intentando decir aquí? Muchos de ustedes me dicen, ¿por qué está tan calladito cuando me están hablando? Yo estoy escuchando y escuchando para ver, porque yo sé lo que voy a decir, sí entiendo bien lo que me está diciendo, pero quiero ver, ¿está suficiente maduro espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, para oír lo que tú no quieres oír? Ahora, con eso en mente, ¿no? Vamos a rezar a este hombre. Él hace la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Él sabía lo que tenía que hacer, ¿cierto? Mira sus separatas. El mayador no se mira bien a sí mismo y a su situación, y él mismo se hace la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Él sabe que tiene que hacer algo. Ahora tiene 2 opciones. La primera es, hago el bien, ¿no? O sigo haciendo el mal. Esas son las únicas 2 opciones. Mira bien, el hecho de que no niegue los cargos que se le imputan en un buen indicio de que era culpable de los cargos que se imputaban. Él no discutió eso. El trabajo duro
cavar, estaba fuera de discusión, y la asistencia social, mendigar, tampoco es una opción para él. Él rechazó las dos cosas automáticamente. No sé si te estás dando cuenta. Mira el versículo 3. Y el mayordomo dijo a sí mismo, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Ahora fíjate lo que él mismo, él viene a descontar las posibilidades. Él dice, pues mi señor me quita la administración, punto. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Él eliminó automáticamente otras opciones. ¿Cuál es la única alternativa que se le queda en las manos? Mentir. Seguir cometiendo otro mal para tratar de cubrir sus pecados. Y muchas veces cuando tú y yo estamos hablando con una persona, tú no te das cuenta que es lo que ellos están haciendo enfrente de ti. Y siempre comienza así. ¿Preparado? ¿Están listos? Pero. Con esa palabrita, pero sale, ya tú sabes que esta conversación va a tomar un giro y ellos están buscando la afirmación y su confirmación de descontar lo que es obvio enfrente de ellos para llevarte por otro camino. Mira bien, el hecho de que no niega los cargos se le imputan es un buen indicio de que era culpable de los cargos y que se le imputaban. El trabajo duro, cavar, está fuera de discusión. Y la asistencia social, mendigar, tampoco es una opción para él. Mira, había una tercera, aquí está. ¿Sabe qué? Debe decir de antemano. De antemano. Tú sabes cómo te dan un contrato, ¿no? Pregunta a los abogados que están aquí. Y no he notado que los contratos son largos, página tras página tras página, y la mayor parte de las veces tú lo lees y ni entiendes lo que están diciendo. Los abogados son únicos, son especiales. Los abogados hablan un lenguaje, un dialecto, un idioma que nadie más entiende. Es como los médicos. A Dios dado que ser médico, ¿no? Usted va a hablar a los pacientes utilizando un lenguaje y se te quedan mirando. ¿Qué dijiste? Ahora, no se me va a impersonalizar la cosa, pero si lo quieren hacer, disfruten. Pero los dos grupos que me frustran a mí hablar son con los abogados y los médicos. Ellos utilizan un vocabulario entre ellos que es común y corriente para ellos, pero los demás de nosotros. ¿Y qué dijo? Si yo me hago el tonto, no, explícame en un español bien sencillo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Nunca va con una visita al médico y él sale con unas palabras de $1,000. ¿Qué dijiste? Bueno, ¿sabe qué? Nosotros como cristianos, entre comillas, somos igual de culpables. Le hablamos a un incrédulo utilizando nuestro vocabulario bíblico, cristiano, y quién sabe, aparte de lo que le estamos añadiendo, y se te queda mirando. Y tú le miras a él como si eres tonto. Él no entiende lo que tú le estás diciendo. No porque no es inteligente, pero está usando un lenguaje que él no capta, no comprende. Soy igual, somos culpables. La primera vez que una persona me dijo que yo estaba perdido, yo terminé discutiendo con él. No terminó bien. Tú estás perdido. Mira, papito, estoy enfrente de ti en esta dirección. Yo sé exactamente dónde yo estoy. Yo ni entendía lo que significaba estar perdido espiritualmente. ¿Me entiendes? Y este hombre, obviamente, sí él entendía. Astuto. Mira. Había una tercera opción que no consideró porque lo rechazó rotundamente. Podría haber pedido perdón. ¿No? Voy con el hermano Leoncio y le digo, hermano, perdón. Pero mi orgullo no me lo permite. No, hermano, tú no entiendes. Ahora él es el que no entiende. ¿Entiendes? Perdón. Y este es el problema más grande en nuestra iglesia.
que no somos suficientemente maduros para simplemente pedir perdón. Había una tercera opción, pedir perdón. Pedir perdón. ¿Cómo nos cuesta? Perdóname. Esa nos cuesta. Como cargar una pelota, ¿no? De 500 libras. Pero cuando te quiero insultar, esa lengua fluye con aceite, ¿no? De olivo. Esta era la tercera opción. Haber pedido perdón y este paso, sin embargo, no se considera. Punto. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 28, por favor. En Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Este hombre tenía la oportunidad de recibir misericordia de su amo. En vez lo complicó. Ahora, quiero por favor que ustedes comiencen a visualizarse ustedes mismos en las situaciones que ya ustedes han estado involucrados, donde regaste la cosa, donde podía haber pedido perdón y no lo hiciste. El mayordomo pregunta, ¿qué debo de hacer? Él se condena él mismo con su propia pregunta. Esa es una excelente pregunta, especialmente cuando se trata de asuntos espirituales en tu vida. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no considera la importancia de los asuntos espirituales. En cambio, cuando tienen problemas o están bajo convicción o culpabilidad, recurren a las drogas, a la bebida o viven en la negación de que hay algo malo en ellos. Aquellos que viven en la negación no consideran las consecuencias de un estilo de vida pecaminoso. No creen que nada está mal en absoluto. Tú el que anda mal, yo no ando mal. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que la gente haga. Trata de engañar a los perdidos haciéndoles creer que no tienen necesidad de Cristo para que mueran sin Él y pasen la eternidad en el infierno. Engaña a los cristianos haciéndoles creer que no necesitan arreglar sus vidas con el Señor. ¿Escucharon la última frase? Engañan a los cristianos haciéndoles creer que no necesitan arreglar sus vidas con el Señor. Engañan al pastor que no necesita hacer ningún cambio. Tenemos una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen y quieren que se comprometen? No es una pregunta retórica. Tú sabes, típicamente la pregunta retórica tú haces así. Y pero no te comprometes. Pero hoy te quiero preguntar. ¿Cuántos de ustedes que nuestro pastor Joe Martínez es un tonto? Yo no creo eso. Ahora, todo el mundo me va a decir no. Pero sí lo creen porque le mienten en la cara. Me mienten a mí en la cara todo el tiempo. Y sabe que no te molesta. Tú no ves nada que tú tienes que cambiar en tu vida. Tú andas chévere. Y cuestiona el consejo. El silencio grita. Engaña a los cristianos haciéndoles creer que no necesitan arreglar sus vidas con el Señor. No es con el pastor, es con el Señor. Y uno de los desafíos que tenemos si tomamos esta parábola y la aplicamos en nuestro contexto. Y escuche bien, tú puedes estar comprometido con la iglesia y no comprometido con Cristo. Pero tú no puedes estar comprometido con Cristo y no comprometido con la iglesia. Ahora, hágase un análisis en el espejo. ¿Cuál de los dos usted se encuentra?
el mayordomo estaba demasiado avergonzado para mendigar, como nosotros para confesar. Pero no avergonzado de su falta de carácter, como muchos de nosotros en la iglesia. Te da vergüenza pedir perdón, pero no te da vergüenza seguir caminando choco. Pero no avergonzado de su falta de carácter, despilfarro y pecado. A mí me fascina cuánta gente en la iglesia no le da vergüenza de sus pecados. Pero le da vergüenza ir a hablar con él. Yo me quedé ahí. Yo estoy un poco confundido aquí. Note, por favor, abre sus Biblias y escuchamos la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿no bien? Él abordó este mismo problema en su día. Mira, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice lo siguiente, dice, se han avergonzado, dice, de la abominación que han cometido. Es una pregunta. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Y para la mayor parte de la iglesia, no. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, y en la hora que yo os castigue y serán derribados, dice el Señor. Esa es la condición de muchos. En el Nuevo Testamento, note bien en la pantalla, encontramos que esta pregunta, ¿qué haré?, aparece varias veces. Y ahora, note que, por favor, vamos a trasladarnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque la gente me dice, bueno, que hermano Eddie, a ti te gusta, te encanta el Antiguo Testamento, y a mí me encanta el Nuevo Testamento. Yo pasé casi 20 años, 25 años predicando del Nuevo Testamento, los últimos 15 en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el fundamento del Nuevo es el Antiguo. Si me rechazan la verdad porque lo encuentro en el Antiguo Testamento, ok, vamos al Nuevo Testamento. Mira bien. Nota en la pantalla. Señalaremos 4 áreas en las que surge esta pregunta. A ver si tú te puedes identificar en estas 4 áreas, por favor. Note bien. En estos 4 ejemplos son temas vitales para todas las personas que hoy en día. ¿Qué debo hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué debo hacer? Primeramente, la primera es en la pantalla sobre el paraíso y la vida eterna. ¿Cuántos familiares, amigos, vecinos tenemos, hermanos, en nuestras familias, parientes, con una tremenda terquedad? Y te hablan en términos que no tienen sentido. Y mira, no tiene sentido. Sí, yo creo en Dios, pero esta cosa de Jesús no estoy muy seguro. ¿Por qué tú crees que usamos la Biblia católica en la televisión y en la radio? Porque 90.99 de nuestro porcentaje de nuestra audiencia son ¿qué? Católicos, ¿no? Ok, eso vamos a hablarle con tu palabra, con tu Biblia. Solamente para descubrir que no la leen tampoco. Como muchos cristianos que están presentes en esta iglesia. Obviamente tenemos otra verdad paralela en cuanto funcionamos. En el libro de Marcos, por favor, en capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré? Esa pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuánta gente en esta iglesia, qué debo hacer para ser salvo? Se le comparte el evangelio y dice, gracias. Gracias por la información. Si uno no se preocupa por su vida eterna, obviamente no le preocupa mucho por la vida terrenal. Te hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le responde bíblicamente, gracias. Y siguen caminando.
Y hay gente, las iglesias están llenas de gente sentados que han oído mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, yo dije tras mensaje, tras mensaje y nada penetra. Y hacen la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y una de las características muy, muy únicas en esta iglesia, no estoy hablando de las otras iglesias en Cusco, pero en esta, es que muchos de ustedes pensaban que eran salvos y después de meses de escuchar el mensaje, en el transcurso del camino, al llegar culto tras culto, tras culto, tras culto, descubrieron que no eran salvos y se salvaron ahí sentados. Ahora, piense bien, hiciste la misma pregunta como ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se lo te explicó y nada penetró. Pero con el camino llegó el Señor a tu corazón. Esa es la primera pregunta. ¿Qué haré? Se trata sobre tu vida eterna y el paraíso. Y si no enderezamos las otras ¿qué haré? No tienen sentido. Segundo, número 2. Mira la pantalla, mira bien. Y quiero que lo note conmigo porque la gente se hace esta pregunta hoy en día porque están preocupados por la eternidad, especialmente cuando se enferman, ¿no? Están en la camilla, en el hospital y de repente comienza a llegar la realidad. ¿Sabe qué? Es posible que no voy a salir de aquí. Y aún con eso, lo rechazan. Yo tengo bastante familia. Yo vengo de una familia grande, si no lo sabe. Yo vengo de una familia de más de 500 miembros. Eso te debe hacer, 500 de nosotros. ¿Y cuántos de ellos han ido al hospital para morir? ¿Qué haré, Señor? Y toman su último respiro rechazando la verdad. Todos nosotros tenemos amigos y parientes así, ¿sí o no? Repito, tú puedes estar comprometido con la iglesia, pero no comprometido con Cristo. Pero no puedes estar comprometido con Cristo y no comprometido con la iglesia. Hágase tú mismo la pregunta, ¿dónde yo me encuentro? ¿En la primera o en la segunda? Y te voy a decir que de mi punto de vista, la mayor parte está en la primera. Desafortunadamente están echando las respuestas equivocadas y tomando las decisiones equivocadas porque sus respuestas dejan al lado al Señor. Y esa es la siguiente pregunta, número 2 en la pantalla, sobre el príncipe de paz Jesucristo. Sobre el príncipe de paz Jesucristo. Ahí está, ¿qué haré? Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 22, Mateo 27, versículo 22, dice, Pilato le dijo, ¿qué haré? Él no puede llegar a la puerta delante del Señor y decir, no sabía. No, él hizo la pregunta. ¿Qué haré entonces con Jesús? Llamado el Cristo, todos dijeron, se ha crucificado. ¿Qué haré con este Cristo? Ayer, después de una reunión, y dejé al pastor allá y me fui caminando con mi carreta, ¿no? Y voy al mall y topo con mis 2 socias criminales, Baña y Milda. Le hice la pregunta si era legal, si andaba juntos en público. Y me dijeron que sí. Vamos a orar por el mall en ese caso. Pero la cosa es que hablé brevemente con ellos, ¿no? Y porque en ese momento la asociación de la escapatoria se habían unido, ¿no? Y luego ahí nos apartamos y la dejé. Y estoy caminando y fui a hacer mis compras y voy con mi carreta, ¿no? Ahí voy. Y veo una pareja que está caminando enfrente de mí, y no, como así. Y luego ellos se me ven exactamente enfrente de mí. Y se me están acercando, y yo mirando. Y el mall estaba lleno ayer. Era una locura.
¿Y por qué estoy aquí? Se me olvidó el Día de Ramos y qué sé yo, y los futbolistas que estaban arreglando, era un caos ahí adentro, ¿no? Y la cosa es que es un gentío, y la gente, yo no sé, nunca ha sido educado cómo caminar en público, ¿no? ¿Nunca has visto una familia? Son 6 de ellos así, y cubren todo el pasillo y van despacio. Y todo con su cono. Con permiso, ¿puede pasar? Hasta que le meten un coscorrón y ¡hey! Mal educados. Bueno, ese no es el punto. Pero ese fue un comercial. Ahora, la cosa es esto. Voy caminando y veo a esta pareja que está así. Si aquí estoy, es más o menos como está Leoncio y su hija ahí, Carla, así, y luego se mueven así, y vienen enfrente, y me estoy secando y yo lo estoy mirando. Y con el gentío no hay muchas opciones, ¿no? Ok, lo veo. Y la señora se me acerca y me dice, 993-093-959. Ella me quedó con una sonrisa. Y dice, ¿correcto? 993-093-959. Sí, señora. Y el esposo, él es el pastor, por favor. Es por su nombre. Así lo conozco. 993-093-959. Tuve una plática brevemente con ellos. Y la cosa es esto. Hay un punto para esto. No es que perdí el punto. No perdí el hilo. Y dice, ¿ustedes son creyentes? Ella dice, sí. Y vamos a tal iglesia, ¿no? Una de los más grandes aquí. Y ella respondió, yo le miro a él, ¿y vos, usted? Sí, yo voy con ella. Ah, ajá. ¿Tú conoces al Señor Jesucristo como su único Salvador? El silencio grita. El ruido es increíble en el mall. Y bueno, en ese caso, permíteme compartir. ¿Qué pasa si tú caes? Porque no es un pollito, como vos. No somos pollitos. Si tú caes, te da un infarto, ataque de corazón aquí mismo. Ahora, yo no soy profeta, da gracias a Dios que no soy profeta, pero ¿qué pasa? Bueno, no sé. ¿Usted va a la iglesia? Sí. ¿Usted ha escuchado de Jesús? Sí. Y ella dijo, para él fue una pesadilla. Ahí encontrarse con 993-093. Y ella dice, hemos hablado interminablemente sobre Jesús. Ah, usted uno de aquellos que dice, ¿qué haré con él? Le compartí el evangelio y lo rechazó. Pero él va a la iglesia, cerca de tu casa. Él va a la iglesia. Esto es común. Común. Y el problema es que yo le hice la pregunta a la señora, y él te ha hecho la pregunta aquí, ¿y qué de Jesús? Sí, unas cuantas veces. Señor, tú mismo te estás condenando con esa pregunta. Lo que hagas con Jesucristo, el príncipe de paz, determinará dónde pasarás la eternidad. Sin Él no tendrás vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En la pantalla, número 3. Acerca de mis posesiones. Ahora, no he notado que cuando le toca la cartera, la bolsa de una persona, tú descubres su verdadera vida espiritual, ¿no? Todo está chévere, menos no le toque su dinero. La tercera área, mira, San Lucas capítulo 12, versículo 17. San Lucas 12, 17. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Tiene tanto, ¿no? Gloria a Dios, disfrútelo. Pero
Y si te la pregunta, ¿qué haré? Tengo 150,000 soles, ¿qué voy a hacer con ella? El hombre rico daba más prioridad a sus posesiones que a su alma. Eso fue un gran error, y el error que se ve aquí en esta iglesia semana tras semana tras semana. La gente sigue cometiendo el mismo error hoy día. Date cuenta que de que tus posesiones no son para poseerte. Son herramientas para hacer una bendición para los demás y para servirle al Señor. Él te lo has confiado para su gloria. Úsalo sabiamente. ¿Sabe qué es tu trabajo? Tu trabajo es el mecanismo, la herramienta que Dios usa para financiar tu ministerio en su reino. Pero así tú no lo ves. Para ti es acaparar, acaparar y acumular y acumular. La cuarta, número 4. ¿Qué debo de hacer? En la pantalla, acerca de mi propósito en la vida. Acerca de mi propósito en la vida. En Hechos capítulo 22, versículo 10 dice lo siguiente. Dice, y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que has ordenado y que hagas. ¿No? Y después de que Saúl fue salvo, quería saber qué quería el Señor que hiciera a continuación. ¿No sabe lo que me llama la atención? Que nadie hace esa pregunta después de que sea salvo. Señor, ¿qué debo hacer? Chévere, estoy en el reino. Gloria a Dios. Y se quedan sentados ahí, muertos en las bancas. No, tú no entiendes, hermano Eddie, que tengo una esposa, tengo un esposo, tengo hijos, tengo esto, tengo lo demás. ¿Tú crees que Dios es ignorante? Que Él no está informado de lo que tú tienes. ¿Y quién te lo regaló? ¿Sabe? Todas las razones que yo escucho de por qué no participar en la obra del Señor, ni una es legítima. Es una mentira, mentira, mentira. Creando a nuestros hijos, los arrastramos con nosotros por todas partes del ministerio. Nunca que mi hija no se quiere levantar. Yo nunca tuve ese problema con él o con ella. Cocotazo, postorones, se levantaban. ¡Vámonos! La noche antes teníamos todo preparado para el domingo. No, que llegamos tarde. Te jalaba por las orejas y íbamos a llegar. ¿Y sabes qué? Aprendieron rápido. Esto no va a funcionar. Que no quiero. ¡Pah! ¿Sabes qué? Que no quiero, se terminó ese vocabulario. Nosotros no tuvimos esas luchas porque nada era opcional. El Señor es primero. Mira bien, después de que Saúl fue salvo, quería saber qué quería el Señor que hiciera a continuación, y el Señor le dijo que el propósito de Dios para él sería revelado. Conocer la voluntad de Dios también debería ser de gran importancia para nosotros, y lamentablemente no es. Nuestro clamor y oración al Señor debe ser lo que dice en Salmo 143, en versículo 10, Salmo 143, versículo 10, donde dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. Si es tu deseo saber qué hacer con lo que Dios te ha confiado y conocer el propósito de Dios para tu vida, entonces sigue el tema de la pregunta, ¿qué debo hacer? Examínese el corazón con regularidad y frecuencia. Lo tiene que hacer continuamente. Se nos insta repetidamente a hacer esto en las Escrituras. Note bien, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Yo lo tengo que hacer continuamente, a pesar de ser viejo. Porque es fácil caer en la trampa de no analizarse. Es fácil. O no reconocéis que a vosotros mismos, de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 dice lo siguiente, dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor.
Aheo, capítulo 1, versículo 5 dice, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, considerad bien vuestros caminos. Dice lo siguiente, Job, capítulo 13, versículo 23, dice, ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Esa pregunta me asusta. Yo no sé ustedes, pero yo tengo, yo creo que ni siquiera la computadora más grande de este mundo puede categorizar todos mis pecados. Tengo que examinarme continuamente. Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Pero cuando alguien te lo hace saber, tú te ofendes. El autoexamen, mira la pantalla, el autoexamen debe tener al lugar de la luz la palabra de Dios. Mira, cuando yo me voy a hacer, cuando me voy a examinar, no lo puedo hacer a través de mis sentimientos o mis pensamientos. Tiene que ser todo filtrado por la palabra de Dios. Y eso me endereza porque esa es una verdad objetiva, no subjetiva. Aunque no me gusta, pero la tengo que hacer. La Biblia nos provoca a hacernos varias preguntas muy profundas, especialmente cuando enfrentamos los problemas o las pruebas en nuestras vidas. Aquí se enumera 3 preguntas importantes que debe de hacer. La primera, ¿esto es una prueba en mi vida porque he deshonrado a mis padres? Yo tengo que hacer la pregunta. ¿Me encuentro donde yo me encuentro porque yo he deshonrado a mis padres? Dice en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hágase la pregunta. Mami dice eso, papi dice esto, debe ser así, 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 te voy a aconsejar, te voy a ayudar y tú haces lo contrario y lo que te metes en un paquete. En ese caso, disfrute tu miseria. Hágase la pregunta honestamente. B, ¿he recompensado el mal con los que me hicieron el bien? Proverbios capítulo 17, versículo 13 dice, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Tú le puedes echar toda la culpa al diablo, que tú quieras. Y yo no estoy aquí para defender al diablo, no me acusen de eso. C, ¿mis actitudes o acciones me han traído mis problemas? El autoexamen es importante para el crecimiento espiritual. Sin embargo, es difícil para la mayoría de las personas lograrlo con precisión y autenticidad. Escuchen lo que dijo Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9 dice esto, más engañoso que todo es el corazón, mi corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Habla con la persona, ni ellos mismos comprenden su corazón. Es difícil para nosotros llegar a la realidad acerca de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal tiende a desdibujar nuestra maldad y empañar nuestra falacia. También nos distraemos con los detalles y los deleites que este mundo agita en su bandeja de plata ante nuestros ojos, instándonos con su canto de sirena, ayúdate a ti mismo. No busques la ayuda del Señor. Tú dependes de tu propia astucia. Así no es el mundo. Ayúdate, levántate. Tú a las solas. ¿Y cuántas veces hemos comprobado históricamente en nuestras vidas que cada vez que hemos hecho eso, de cada 10 veces 9 andamos mal? El engaño y la depravación de nuestro propio corazón nos llevarán a etiquetar lo que es malo como bueno y lo que es bueno como algo que es malo. Es una maravilla que el Señor no tenga una crisis negociosa debido a su trato con nosotros. O un golpe que golpea a todos los en la tierra con relámpagos para hacernos entrar en razón. Algunas veces yo tengo una reunión y yo me voy dando la cabeza. Es que Señor, no tengo más para donar. Ya voló todo.
Y es una reunión tras otra reunión, tras otra reunión. Y estos son los hermanos en la iglesia, no son los mundanos. El engaño de nuestro corazón nos hace concluir que no necesitamos examinarnos a nosotros mismos, porque no hay nada malo en nosotros absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer las cosas bien cuando no he hecho nada malo en absoluto? Me encanta esa pregunta. Y la he oído. La gente cree, ¿dónde sacaste esa frase? De la iglesia, de los hermanos. Así es, así somos. No, así éramos. Dañoso sobre todas las cosas. Puede ser falso, astuto, fraudulento, falaz, falso. Y si no tenemos cuidado, podemos ser engañados por los caballos de Troya de este mundo y destruidos por nuestra indulgencia y orgullo pecaminosos. La persona que tiene una pasión por ser pura y mantener una relación cercana con Jesucristo, querrá saber si hay algo en su vida que perjudique su caminar con Dios. Hágase la pregunta. Fíjese bien, honestamente, en el espejo de la palabra. ¿Ando bien? ¿Estoy bien? Este hombre tuvo la oportunidad y la tercera opción era pedir perdón y no lo hizo. Como muchos de nosotros nos hemos acostumbrado de hacerlo. Te ruego, piense bien. ¿Cómo estás caminando? Dejemos este juego de palabras, porque aquí somos expertos con juego de palabras. Tenemos labia. Tenemos ese aceite que fluye de nuestras lenguas. Y entiendo por qué. Si yo me he engañado yo mismo, y yo creo mi propia mentira, y no tengo temor de mentirle a Dios, de mi propia mentira, ¿qué se espera lo demás? Tú y yo tenemos responsabilidades delante del Señor, hacer un autoanálisis. Como este hombre, él dijo, no quiero cavar, no quiero trabajar duro y no quiero mendigar. Siguió por el mismo camino, donde él pudo haber cortado todo esto. Señor, perdóname. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en el mismo lugar como este hombre? De pedir perdón y no lo hemos hecho. Y nuestra vida está complicada. Y le echamos la culpa al diablo. No estoy para defender al diablo. ¿Entiende lo que estoy intentando decir aquí hoy día? Oremos. Señor, en esta mañana, Señor, te pido que tu Santo Espíritu venga, Señor, escudriñar abiertamente mi corazón. Divulgar, revelar, descubrir todo. Ayúdame a no encontrarme como este mayordomo injusto. A decir lo que no quiero hacer esto y no quiero hacer esto y ni tampoco me quiero pedir perdón. No me quiero arrepentir. Señor, ayúdanos, Señor, de no llegar a ese punto. Y si todavía reconocemos que sí estamos ahí y todavía no, Señor, haz lo que tú tienes que hacer con nuestras vidas. A sacudirnos hasta que el punto que nos arrepentimos verdaderamente de nuestro estado de falta de arrepentimiento y pedir perdón. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.